y es cofundadora de NIPACE, ¿no? Maite, corrígeme, sí, de NIPACE, que es un centro de neurorehabilitación específica con neuropediátrica. Y bueno, nos va a hablar pues, precisamente de los beneficios de la rehabilitación robótica y del método NIPACE para este tipo de abordajes. Gracias, Maite. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos y sobre todo dar las gracias al comité organizativo, a todos los presentes, a todos los que están online por habernos tenido en cuenta y bueno, pues para ese granito de arena a nivel pediátrico que siempre está expuesto en este tipo de jornadas y de eventos. Hoy os venimos a explicar cuáles son los beneficios que contenemos, ¿no? y tenemos en Fundación NIPACE con estos robots, estos dispositivos robóticos, que nos gusta más mirarlo desde este punto. Y bueno, explicaros desde el primer momento quiénes somos. NIPACE es una fundación que empezó como Niños con Parálisis Cerebral, pero como bien podéis entender, vinieron otras patologías comunes y enfermedades raras y bueno, sabiendo que podíamos tratarles como tal, por supuesto no dijimos nunca que no. Es una fundación sin ánimo de lucro que está en Guadalajara, sito allí. Y bueno, pues nuestro mayor objetivo sobre todo es dar sostén, dar rehabilitación, dar seguimiento y dar tratamiento a los pacientes y sobre todo también acompañamiento a las familias. Fundación NIPACE, pues, lo que tenemos allí o con lo que trabajamos es con mucha diversidad de terapias. Hemos ido aumentando desde hace ya casi 17 años que estamos en activo allí en Guadalajara y trabajamos no solamente con robótica, sino también trabajamos con fisioterapia habitual, como es la rehabilitación intensiva especializada, en los que somos pioneros en España en esta introducción metodológica y además en esas ortesis dinámicas, como pueden observar en la imagen esos trajes, ¿no?, espaciales que venían como Cerasuit, Spidersuit, Atlas, Atlan, etcétera, etcétera. Pero no solamente eso, sino que también trabajamos con metodología habitual, como es BOBAT, BOITA, fisioterapia respiratoria, tan importante y sobre todo después de este momento pandémico que hemos tenido, ¿verdad?, que ha visualizado más este contenido del tratamiento fisioterápico. Además de trabajo con disfagia y alimentación, también parte importante que, como hablaba una persona del público, ¿no?, ese trabajo interdisciplinar tan primordial para nuestros pacientes, el observar y canalizar cuál puede ser la viabilidad mejor para que el paciente siga evolucionando, sobre todo tratándose de niños. Y, bueno, como es lógico, esos dispositivos robóticos que hemos ido aumentando, pues según hemos ido teniendo posibilidades económicas, ayudas y bueno, opciones de mejoras y de investigación que se han hecho al respecto. En Fundación NIPACE comenzó en 2007, es cuando comenzamos, como ya os he comentado, con este tratamiento intensivo y después de un tiempo, ya en el 2012, introdujimos el primer robot de la marcha, que es Locomat. Y además tuvimos la gran suerte de ser el único en España que además unía las ortesis pediátricas y de adulto. Por lo tanto, teníamos gran versatilidad de trabajo para todo el rango de edad, que ya sabéis que los niños de ahora comen muy bien y son cada vez más altos. Por lo tanto, esas ortesis nos valían tanto para niños más chiquititos, a partir de unos 3 años aproximadamente, hasta la talla adulta. Después, seguidamente, ya en el 2013-2017, se pudo introducir el exoesqueleto Exobionics. Además, también EIROP, que es un caballo de terapia, y en esa de una neuromodulación específica no invasiva. Y ya en los últimos años, ya como se puede observar, ya cada vez que nos acercamos al más presente, tenemos más posibilidades porque hay más investigación, hay más robótica en la sección de rehabilitación y es hoy por hoy en el que además tenemos una actualización de ese exoesqueleto Exobionics, que es el NR, tenemos esa suerte de poder contar con ello. Además también de ese Atlas 2030, que después el compañero hablará de él. Y bueno, esa cinta rodante acuática que hemos puesto hace relativamente poco y que era un proyecto que teníamos mucha ilusión
de tener. Además, está en vías ya de entrar para el terapeuta ocupacional esa mesa Mairo, que es otra gran actualización que vamos a tener en IPACE y que tenemos también muchas ganas de poder tenerla, porque llevamos, como pueden entender, desde que se objetiva cuál es el dispositivo que necesitamos hasta que luego pueda ser efectivo, todo eso lleva un trámite lento, pero seguro, y que al final, bueno, pues es así como luego lo vemos en IPACE. Por lo tanto, la robótica al final nos da más pros que contras, y en ese sentido vemos que la robótica no solamente nos permite un entrenamiento, el que el paciente se pueda alinear, sino que es muy efectivo y muy intensivo, porque dentro de la propia terapia podemos ir modulando y modificando parámetros para que la sesión sea incluso más activa. Es decir, en una sesión de 1 hora aproximadamente podemos hacer modulaciones y cambios per se para que el paciente siga evolucionando dentro de esa misma terapia según el criterio del fisioterapeuta, por supuesto, según vemos que la capacidad del paciente así lo permite. Además, asegura esa optimización del tratamiento y ese potencial, por lo que el paciente tiene esa evolución siempre positiva que estamos viendo, porque daros cuenta que nosotros trabajamos desde muy chiquititos y nuestros niños también crecen. Entonces, acompañándoles en esa evolución, estamos viendo la efectividad de esos tratamientos. Los contras, por supuesto, ya sabemos el costo, ¿no? El coste es bastante elevado, aunque entendemos que dentro de X yo siempre pienso, siempre visiono en mi cabeza ingenua todavía, que dentro de poco la robótica estará al alcance absolutamente de todos y que conviviremos con robots por la calle. Esa es un poco mi visión, ¿eh? Un poco ambiciosa, pero esa es un poco mi vista. Y además, que es importante el que tenga un control humano, para que esa calidad humana nunca se pierda. Y no solamente eso, sino que además nos da la posibilidad de trabajar directamente con el paciente y no solamente usando 2 manos, porque los fisioterapeutas, aunque no lo parezca, solo tenemos 2 manos. Aunque en la rehabilitación muchas veces utilizamos pies, manos, etcétera. Y bueno, pues en este caso nos da más opción a poder interlocutar con el paciente, ver más posibilidades o canalizar más objetivos, ¿no? Que a lo mejor se nos pueden pasar por alto si estamos detrás intentando corregir esos patrones de movimiento. Y limitaciones de uso, pues sabemos que la robótica, cuando se marcan los CEs, ¿verdad?, que comentábamos en la comida, están determinadas para unas ciertas patologías, unas ciertas secciones de pacientes, y entonces esa es un poco la limitación. Pero os puedo asegurar que en IPACE intentamos hacer lo posible para que esa limitación se reduzca casi a cero. Por lo tanto, no solamente es positivo, sino que además al fisioterapeuta le da una capacidad enorme de medición y esos cambios biomecánicos. Esto hace que el propio tratamiento tenga pues bueno, una objetividad y una producción muy positiva, y que veamos que esa evolución del niño, ese tratamiento, esa canalización que estamos intentando dentro de su vida diaria sea también efectiva y ayuda también a adaptarnos en el día a día. Los 10 principios que son en lo que nos basamos en la neurorehabilitación, en toda la neurorehabilitación, es esos 10 principios dependientes de la experiencia, en la neuroplasticidad, ¿verdad? El usarlo si no se pierde, el que la repetición importa y mucho, la intensidad ya se ha demostrado, hay mucha bibliografía al respecto. Nosotros trabajamos desde el 2007 con intensividad, con esos tratamientos intensivos, y hoy por hoy hay millones de publicaciones al respecto, cosa que agradecemos desde la fisioterapia. El tiempo importa, por supuesto que importa, y la edad también, pero nunca limitamos ni en edad ni tiempo para ningún paciente. Siempre objetivamos, siempre valoramos, evaluamos y trabajamos con el niño. En cuanto a los sistemas robóticos, ¿por qué Fundación IPACE se aborda, ¿no?, este tipo de opciones tan a veces quebraderos de cabeza para intentar conseguir lo mejor para nuestros niños y sus familias? Es porque nos dan esa alineación y esos patrones de movimiento y posturas mucho más normalizados, que hacen que a nivel cognitivo también ese sistema nervioso central vaya integrando esos patrones que hoy por hoy a lo mejor no podrían ser viables si no tenemos esa corrección, esa alineación perfecta en todo el cuerpo. Esas repeticiones que además nos da
la capacidad de tener esos patrones de movimiento correctos, esas repeticiones nos hacen que el sistema nervioso central integre mucho mejor y antes, es decir, el tiempo importa, entonces antes integramos esos patrones de movimiento. Y, por supuesto, lo que hacemos es trabajar con ese reentrenamiento gracias a la neuroplasticidad del sistema nervioso central. Esto es una batería de lo que disponemos en IPACE de dispositivos robóticos, como muchos de ustedes ya conocen, Exobionics, Atlas 2030, Locomat V6 3D, que es de la última adaptación de Locomat, que tenemos la suerte de tener. Hay IM-IROP, que es un caballo de terapia, y no solamente hace movimientos de lo que es un caballo habitual, sino que además tiene la opción y la versatilidad de darnos una anteversión, retroversión, es decir, la pelvis puede mover hacia adelante y hacia detrás, esas pelvis que muchas veces son complicadas de mover por el fisioterapeuta, pues gracias a ese ritmo de ese caballo nos da esa opción de que esa espasticidad vaya bajando y por lo tanto nos da esa opción de trabajo y de potenciación muscular, que es la ventana que nosotros los fisios tenemos si no tenemos la toxina o no podemos ponerla. Además, tenemos esa cinta rodante subacuática y ergométrica en la que podemos trabajar tanto en seco como en agua, que nos da muchas capacidades. Ya hemos visto también en las otras ponencias los beneficios, ¿no?, de ese agua. Y la plataforma vibratoria de extremidades superiores, extremidades inferiores. Y también trabajamos con el logopeda, con el Tobii Eye Tracking, que es el simulador de la visión, el poder canalizar y poder hablar desde un ordenador por el movimiento de los ojos. Por lo tanto, llegamos a este punto, ¿no?, en el que al principio no se puede y hoy por hoy se puede. Como experiencias clínicas vamos a hablar directamente un poco más específico de esos entrenamientos de marcha que tenemos en IPACE y es para presentaros esa versatilidad de la que hablábamos al principio. Cada uno de los dispositivos que tenemos nos da opción de trabajar con GMFCS, que es esa escala de valoración internacional de la motricidad, tanto de 1, es decir, pacientes que pueden caminar por su propio pie, como de nivel 5, es decir, pacientes que no son capaces de caminar, que tienen que ser llevados en una silla. Esa es una gran hándicap que teníamos en un primer momento y que, bueno, pues ya sabemos cómo somos los fisios, ¿no? Picando un poco a los ingenieros, al final llegamos a opciones que en un primer momento no podían ser viables o incluso nuestros propios compañeros decían, oye, es que un nivel 5 no lo podemos poner en este tipo de robots. Pues bueno, teniendo imaginación y teniendo un buen conocimiento biomecánico y sobre todo conociendo bien cuáles son los parámetros de esos dispositivos robóticos, podemos adaptar todos los sistemas a todos los GMFCS. Además de lo que ya hablábamos de ese alineamiento, de esos rangos de movimiento, ese control de rangos articulares que son de verdad impepinables para nosotros y que es nuestro quebradero de cabeza y sobre todo esas herramientas de evaluación. Para nosotros los clínicos es muy importante el tener esas herramientas de evaluación porque así estamos viendo que ese tratamiento está teniendo una efectividad. Aunque nosotros lo podemos observar porque el paciente camina mejor, el paciente te suele decir, yo me encuentro mejor, soy más funcional, estoy haciendo esto, incluso las familias nos dicen, fíjate, de repente ha empezado esto y no lo hacía. Es fantástico, pero a nosotros nos interesa también materializar esa objetivación, saber que esas herramientas de medición nos dan esa información necesaria para saber que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que seguir avanzando en ese tratamiento. Y, por supuesto, el trabajo de la doble tarea. Creo que eso de las partes que comentaba la compañera, el no solamente utilizar el sistema robótico por utilizarlo, que a mí eso me da mucha pena cuando me dicen que se utiliza el robot y le ponen el robot y ya está. Yo creo que el robot está para servirnos a nosotros los humanos, no nosotros al humano, o sea, no nosotros al robot, ¿no? O sea, nosotros intentamos adaptar siempre la robótica que tenemos al paciente en particular, pero el paciente no debe adaptarse al robot. Y es por eso, por lo que dentro de todas las terapias trabajamos esa cognición, trabajamos esa funcionalidad a otras tareas totalmente distintas para abordar todos los sistemas y hacer un todo, un tratamiento global.
Uno de los dispositivos que tenemos es ese Locomat que ya comentábamos, de adulto pediátrico, esa versatilidad que siempre, pues algún compañero físico dice, no, es que esto para los niveles 5 no, ¿por qué no? ¿Por qué no poner un nivel 5? Cuando realmente lo que es tu trabajo o tu objetivo es trabajar control cefálico, trabajar control axial. Que tenga movilidad de las piernas, fantástico, estás dando trabajo cardiovascular. ¿Y por qué no insistir en objetivar ese trabajo a nivel axial, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos viendo, incluso tenemos una niña que es bastante complicada, que dijimos, ¿por qué no ponerlo en el Locomat, verdad, Iriana? Y estamos viendo la evolución de esta niña, estamos viendo incluso vídeos de hace un tiempo a esta parte, y como, madre mía, antes teníamos que tener unas bandas para controlar esa cabeza y hoy por hoy ya la controla por sí misma dentro del Locomat. Eso es fantástico, ¿no? Aquí os traigo una pequeña muestra de una paciente que es un nivel 4, es decir, ya va en silla de ruedas habitualmente, camina con esas muletas que veis ahí atrás, y podemos observar cómo a nivel biomecánico tiene una biomecánica perfecta, es decir, no es perfecta porque nadie lo somos, pero sí que es una biomecánica muy económica, que es lo que también estamos buscando. Es economizar el que el paciente no solamente esté andando por andar, sino darle una proposición para ello. Podemos también observar cómo el pie, ese ataque de talón, ese choque de talón es también muy positivo. Y entonces evitamos también que utilizar esas férulas tan incómodas en muchos casos y que nos evitan esa funcionalidad a nivel muscular. Entonces no veamos la robótica como, bueno, es un robot y ya está, sino que nos puede dar mucha información. Otro paciente con paraparesia que tenemos en... Anda, no se ve, a ver qué pasa aquí. Uy, pobrecito mío, ¿por qué no se ve este paciente? Perdonad, ¿eh? A ver, no carga. A ver el rescate, que me decía que tenía algo por ahí. Bueno, lo que os iba a enseñar este otro paciente es un paciente con paraparesia que tiene 7 años y la otra opción que tenemos también es conocer ese sistema y vemos que podemos quitar esos frames, ¿no? Esas adaptaciones del pie. De esta manera hacemos que el paciente sea más activo y por lo tanto a nivel de alineamiento el paciente está muy alineado, pero al final también es más activo, que es nuestro trabajo, ¿no? Es nuestro objetivo de tratamiento. Siento que no podamos ver a nuestro compañero. Otra de las partes importantes que tiene y nos ofrece el Locomat es la gamificación. ¿A qué niño no le gusta jugar a los videojuegos hoy por hoy, ¿no? Esta es otra de esas dobles tareas que también podemos incluir dentro de esta robótica, y Locomat lo tiene inmerso dentro de la activación de la marcha que está haciendo sobre ese tapiz rodante. Nos da esa funcionalidad orientada a la tarea, que es tan importante. Además, proporciona esos objetivos claros, es decir, tu objetivo es ir a buscar tantas monedas y tienes que hacer este rango porque tu compañero ha hecho este otro. Hacemos pequeñas liguillas entre ellos, ¿no? Para dar esa socialidad, ¿no? Esa normalidad a lo que es la gamificación y ponerla al uso de la rehabilitación también. También nos da esa opción del hands-off, esa capacidad de no estar constantemente pendiente de la mano del terapeuta, de la mano del padre, de la madre, sino darle esa libertad. Es una de las cosas que a mí me encantó y me maravilló de una paciente hace relativamente poco, que venía de Zaragoza, y me decía, le dije, ¿qué sientes cuando estás en los robots? Me dice, me siento libre, Maite, y yo, wow. Qué maravilla, ¿no? O sea, que nos den esa información, ese feedback, nos hace pues emocionarnos también. Bien, otra de las opciones es, como veis, estos vídeos, que no sé por qué no tampoco sale, ¿o sí? ¿Están ahí? Ah, sí, es que aquí no me sale, no sé por qué. Bueno, pues en este vídeo podemos ver cómo es un trabajo bilateral. Le pedimos al paciente que tenga que ir buscando esas monedas de forma bilateral, pero nosotros, desde nuestro display, podemos modificar la intensidad, la capacidad de tratamiento del tiempo, la intensidad, la velocidad, los rangos de movimiento que le ponemos, y en este display podemos ir modificándolo incluso dentro de la propia terapia. Y es por eso por lo que se hace muy activa esos 45 minutos que tenemos para trabajar con el peque. Otra de las opciones que tenemos es trabajar... Madre mía, esto tampoco sé... Yo no sé qué pasa.
A ver, déjenme que mire una cosa, a ver si es por esta opción. Vamos a ver si con esto, si me permiten unos segunditos, esto del directo. Sí, ahora sí, ¿verdad? Vale. Pues en esta opción vemos como el pingüino, ¿no?, que es tan gracioso, lo que está haciendo realmente es coger peces, ¿no? Entonces siempre le decimos, venga, vamos a coger la cena, que tenemos que cenar todos, así que hay que ir cogiéndolos paulatinamente en cada uno de los pasos. Y podemos modificar si es en mi cuerpo derecho o en mi cuerpo izquierdo. También observan que en algunos casos vemos que el hielo es un poco más pequeño. Esto está demostrando que el paciente está siendo más activo. Y cuando está empezando a ser un poco menos activo, el Locomat, ¿no?, lo detecta y pone el hielo un poquito más grande. Siempre y cuando hayamos puesto la opción de fácil o intermedio. Si se lo ponemos difícil, ahí no cambia nada el hielo y el pingüino se mete en el hielo y se queda un cubito. Bueno. Otras de las opciones que tenemos es este Atlas 2030, que fue el primer exoesqueleto pediátrico a nivel mundial y que desde Fundación IPACE tuvimos ese trabajo conjunto con un estudio piloto para su adaptabilidad y usabilidad en niños con parálisis cerebral. Y por lo tanto lo usamos en IPACE desde hace relativamente poco, cuando ya se puede comercializar, con unos resultados de esas mejoras a nivel de cinética y cinemática en la marcha. Estos son los resultados que conseguimos objetivar cuando finalizamos este estudio piloto de 10 pacientes con diferentes GMFCS niveles 4 hasta nivel 3. Así que, bueno, pues nos pareció interesante cuanto menos, ¿verdad? Y por supuesto, venía para NIPACE. Esta es otra paciente que, en principio, todavía hoy por hoy no tiene diagnóstico. Sabemos que es un diagnóstico genético, pero hoy por hoy todavía no está certificado el diagnóstico que tiene. Y es la primera vez que se subía a este tipo de dispositivos. La verdad es que estaba alucinando. Y además no solamente eso, sino que nos permite efectivamente desplazarnos un paso más atrás, no darle espacio, tan importante ese espacio para el paciente en lo que es su día a día. Estos sistemas, al no estar en tapiz rodante, nos hacen que sean, pues, canalizar más la realidad. Es decir, yo quiero ir allí. Vamos a hacer la compra, por ejemplo, con Paz, ¿no? Decimos, venga, pues vamos a coger el supermercado aquí, cogemos el carrito de la compra y nos vamos a comprar verduras. Es decir, intentamos darle una funcionalidad, una objetividad. Otra paciente con ataxia, que ella camina con un andador, con un grillo, pero gracias a este tipo de sistemas lo que hacemos también es focalizar esa biomecánica, adaptar mejor esa capacidad, por ejemplo, del pie, capacidad de acción, porque podemos modular la asistencia o resistencia en todos los sistemas robóticos. Es decir, el terapeuta va a decidir qué asistencia puede percibir el paciente y eso también nos hace que podamos evolucionar dentro de un mismo sistema robótico. En cuanto a Exobionics, el Exobionics NR nos da muchas opciones de tratamiento, como podemos ver no solamente en la marcha, sino que además podemos parar el dispositivo y pedir al paciente que haga un equilibrio estático de forma activa. Es decir, ahora tienes tú que dar ese paso. Ya has simulado estos pasos con ciertas repeticiones, hemos estado viendo los tantos por ciento que está haciendo, si son buenos, pedimos esa actividad. Pues ahora es el momento de que tú des el paso. Y ellos, como están bien alineados, el coste-beneficio se reduce y, por lo tanto, la cognición es mucho más positiva, ¿no? Y eso, pues, en un niño siempre es primordial. Además, nos da la opción de hacer sentadillas para el trabajo a nivel muscular. Nos da también esas correcciones, ¿no? Este paciente con esta rotación interna de las piernas, como estas opciones nos la puede permitir de alineamiento, como vemos ahí, e incluso trabajar en los cambios de peso hacia un lado hacia otro, previos a una marcha. Y además, como comentábamos antes, nos da esa versatilidad de uso en todos los sistemas, en todos los niveles GMFCS. Por lo tanto, no solamente controla, sino que además el paciente no tiene esa carga excesiva de ese robot, porque los motores son los que sustentan el peso del paciente. El único hándicap que tenemos en este robot es que es el terapeuta el que tiene que ir detrás del paciente para ir controlando. Podemos llevar un andador,
en algunos casos lo llevamos, pero bueno, preferimos ir dando asistencia nosotros desde atrás para ir controlando también ese apoyo que los pacientes a veces tienen o que aprovechan. Y como experiencias nuevas, pues, ¿por qué no?, retar a nuestros propios niños y darles opciones nuevas de movimiento, como en este caso, de las primeras veces que subía a un escalón. Esto está en piernas libres, es decir, está haciendo ya absolutamente todo, es un nivel 4, y la cara de felicidad yo creo que es impepinable, ¿no?, ver cómo esa alegría, ese esfuerzo que luego, y nuestra recompensa de haberlo conseguido, y además ella luego nos lo pide, oye, ¿por qué no subimos otra vez el escalón?, ¿no? Siempre es algo bueno que ellos luego nos sigan pidiendo el hacer cosas de estas. La cinta rodante bajo el agua la he incluido, aunque no es un robot como tal, ni alinea, pero sí que es interesante que lo que hemos hecho ha sido una plataforma sumergible, es decir, es una plataforma que está al ras del suelo. Y entonces nos da opción a trabajar con cualquier edad, en cualquier altura que tenga este paciente. Podemos bajarla hasta 1,70 de altura. Además, hemos sumado esta cinta sumergible, esta cinta eléctrica, que nos hace que, bueno, pues lo que es la confianza de no caer en el agua, de aumentar esos rangos de movimiento que a lo mejor en seco o en cintas rodantes ergométricas no tenemos esa opción, y además también potenciar, porque el agua no solamente nos da libertad de gravedad, sino que también nos da resistencia, que nosotros siempre miramos eso como buenos fisios. Por lo tanto, ¿ahora qué? Y que ahora con todo esto digo, oye, es muy bonito, esto está fenomenal, oye, es todo muy chulo, muy bonito, se ve todos los niños genial, pero ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hacemos con todo esto? Pues ahora lo que hacemos es terapia combinada. No solamente trabajamos con robótica, la robótica, vuelvo a repetir, no sirve a los fisioterapeutas para enseñar al paciente esos nuevos movimientos y luego reproducirlos para que los puedan integrar, para que los puedan canalizar, para que los puedan automatizar y por lo tanto luego sirvan de manera libre para el paciente en su comunidad. Trabajamos, como hemos visto, con adaptaciones a nivel de bipedestación, que lo tienen que hacer ellos solos, o incluso quitando este locomat y decidimos, bueno, ya has visto cómo se reproducía la marcha, ahora lo tienes que hacer tú sobre el tapiz rodante. O incluso esa marcha libre, pero ya bien seccionada, bien analizada. Acuérdate de los patrones que estábamos haciendo cuando estábamos en el exo. Acuérdate cuando estábamos en el agua. Incluso a pacientes que tienen niveles 5, podemos hacer uso de este tipo de sillas que tengan un mayor control y una mayor autonomía, que es lo que siempre buscamos, autonomía de nuestros niños. Por supuesto, sin olvidarnos de ese trabajo cardiorrespiratorio, ¿verdad?, tan importante a nivel de ese coste energético, para que nos dé una buena opción y, por supuestísimo, jamás olvidarnos de que son niños y tienen que jugar. Bien, no sé qué tal voy de tiempo, pero ya... Bien. Bien, por lo tanto, para concluir, ¿qué hemos estado viendo?, ¿no?, para aunar un poco todos los conceptos que hemos estado dilapidando con todas las opciones. Primero, ¿qué nos aporta la robótica? Esa integración a nivel física, pero también cognitiva, ¿no? ¿Qué pasa? Hablábamos con el doctor, ¿no?, en la comida. ¿Qué pasa con esos pacientes, verdad, de paraparesia, que a nivel robótica luego tienen cognición y pueden simular esa marcha? Claro, cuando damos dobles tareas, esa acción se simula y sobre todo cuando son niños y tienen una proposición. Además del feedback positivo que nos dan todos ellos, ese control motor que es tan primordial en nuestras terapias, esas mejoras a nivel de la funcionalidad y de la movilidad, para evitar esas retracciones musculares, que la espasticidad nos coma el terreno, dar esa movilidad, esa adaptación a nivel muscular. Y, por supuesto, complementa al terapeuta. No es que lo elimine, sino que lo complementa. Nosotros podemos dar más opciones de tratamiento, objetivar mejor, ver y valorar in situ al paciente cosas que a lo mejor no habíamos visto en la valoración. Dentro de esa biomecánica perfecta vemos que, oye, es que aquí está moviendo la cadera y esto no nos lo daba cuando lo hacía de forma libre. Pues vamos a intentar trabajar por ahí. Además de ese patrón fisiológico, y lo que nos es más importante cuando tenemos tanta batería de pacientes y tantos rangos y tantas patologías tan diversas, esos diagnósticos diferentes neurológicos que les pueden ser
abordados por estos robots. Por lo tanto, ahora les toca a ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? Y yo me quedo a su disposición para preguntas y, por supuesto, dar las gracias por su atención. Fantástico, Maite. Yo creo que Gracias. muy completito, ¿no? Muy ilustrativo todo lo que nos has contado. ¿Alguna pregunta para Maite tenéis? Bueno, mira, hablábamos en la comida precisamente eso, que fíjate, yo llevo desde el principio en IPACE y yo sé que tengo mucha suerte, no solamente yo, todos los compañeros sabemos que tenemos muchísima suerte y por eso nunca dejamos de dormirnos en los laureles, como si dijéramos, ¿no? Siempre sabemos lo que tenemos y lo utilizamos, le sacamos humo, eso que no quede ninguna duda. Pero si bien es cierto, como comentábamos antes, de un tiempo a esta parte ya se está viendo mucha más robótica en los centros, tanto públicos como privados, pero también los públicos. Y eso a nosotros también nos llena de mucha satisfacción y alegría. Nosotros encantados de trabajar con pacientes, trabajamos con pacientes de toda España, incluso vienen de fuera, y para nosotros es un objetivo interesante el dar opción, pero que también puedan luego esto repercutirlo en su ciudad natal. Y en Zaragoza está el Atlas 2030, que lo han puesto hace poco. Locomat está en Bilbao, en Madrid hay varios centros, en Mallorca, en Sevilla. Por lo tanto, bueno, sabemos que tenemos suerte, pero hay... Sí, yo os la puedo pasar, la paso al comité organizativo y os pongo en contacto porque, claro, yo no soy comercial, pero sí que sé dónde están. Claro, por supuesto, yo les digo a los comerciales desde dirección de NIPACE que os lo pase, que os pase todas las líneas donde están y así que puedan ustedes adaptarse a ello. Sí, claro, por supuesto. Otra pregunta ahí, María Jesús, y luego Carmen. Por bueno, nada, en primer lugar, eso, encantada de poder conocer estas herramientas, estos bueno, sistemas robóticos, ¿no? A veces sí que se ven en la tele, ¿no? Más que físicamente, yo nunca vi ninguno directamente. Sí. Entonces, claro, yo la duda que me surge es un poco pensando en mí, sí. Y digo yo, con la especificidad que tengo, que mira, quiero hablar y se me ponen tiesas las piernas, pues ¿cómo el profesional o el sistema ese robótico controla los espasmos y la dureza, la rigidez de la espasticidad? Porque yo quiero mover la pierna o aunque me la quieran mover, hay una resistencia y entonces yo me imagino que esas máquinas... Estoy pensando, Dios, cómo el cuerpo está generando una resistencia a ese movimiento que me está generando la máquina. Quizá me cueste verlo porque vi como los niños esos y las niñas se movían, pero digo yo, ¿tienen espasticidad también? Claro, ¿no? Más que tú seguro. Y no parece desde fuera, claro, no ves que cueste, pero yo lo que siento es esa rigidez y digo... ¿Eso lo rebaja ese sistema robótico o cómo se consigue? Pues mira, lo primero es saber conocer muy bien qué método de trabajo vas a trabajar y qué objetivos de trabajo tienes. Eso es primordial para poder seccionar bien cuál es el robot que vas a utilizar con terapia combinada. Cuidado, que nunca jamás hacemos solamente una cosa, siempre combinamos, nos parece que es el completo perfecto, ¿no? Con terapeutas ocupacionales, con logopedas, con disfagia, etcétera, con psicólogos, es decir, somos un grupo, un equipo. Eso por un lado. Y por otro, te puedo asegurar que tenemos espasticidades de rangos articulares incluso limitados. Y conociendo bien el sistema, si tú conoces bien el sistema y conoces bien la patología del paciente, al principio yo hace muchos años, aprendo de los años como todo el mundo, gracias a Dios, y hubo un momento que hubo un niño que tenía muchísima espasticidad, muchísima, era exagerado, y la madre me dice, ¿pero por qué no lo ponemos en Locomat? Antes solamente teníamos Locomat al principio, y dije, pues que yo creo que no va a poder ser, porque no tenemos la capacidad, no podemos controlarlo. Y me dijo, ¿por qué no? Pues a partir de ese día jamás dije que no, siempre y cuando no hubiera una contraindicación absoluta para poder hacerlo, porque me dio una lección. Lo pusimos y el paciente tuvo una marcha estupenda, contentísimo. Luego pudimos ver, no solamente que no es el rebajar la espasticidad, yo creo que el movimiento repetido, y como nosotros podemos ir modulando
los rangos de movimiento. Podemos modular, si tenemos incluso pacientes que tienen triple flexión, los podemos poner, porque podemos regular esos rangos a la merced nuestra, es decir, a la merced del paciente, lo que necesite. Y luego eso vamos a ir modificando, porque sabemos que la espasticidad es velocidad-dependiente. Entonces, gracias a eso, cuando tienes una cadencia y un ritmo establecido y un ritmo constante, hace que esa espasticidad baje y ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde está nuestra ventana para trabajar. Ahí es donde empezamos a subir rangos, ahí es donde empezamos a poder bajar fuerzas de guía, es decir, asistencia. También trabajamos con velocidades para ver hasta qué punto el paciente puede aguantar y, por supuestísimo, decir que son sistemas ultra seguros. Es decir, un mínimo choquecito así te para la máquina. O sea, que eso es seguro, segurísimo. Pero... que es como una bicicleta. Sí, ya sé cuál es. Que es asistida. Sí. Claro, me doy cuenta que cuando hago así empiezo a mover, pero claro, las patitas me rigen. Claro. Entonces me frena. Sé qué dispositivos tiene. El sistema Sí. para. Pero hay un momento que parece que va contra ti y digo yo. Entonces por eso dudaba un poco lo que explicas. Y entonces pues también Por esa experiencia particular de ese dispositivo en particular. Es que lo conozco. Entonces, una parte también importante antes de daros cuenta de invertir tales dinerales, ¿no?, en estos sistemas y de recibir ayudas que nos ayudan, pues entidades públicas, privadas, rifas, o sea, todos estamos ahí a tope para poder conseguirlo. Hacemos un estudio muy específico, analizamos el dispositivo, vemos los pacientes que tenemos, vemos las posibilidades del propio sistema. Y si vemos que no tal, nosotros no lo tenemos. Y si hay algo que funciona, pues nosotros peleamos por ello. Maite, y los ejemplos que ponía estaban todos, claro, centrados en la marcha, ¿no? Y, ¿Sí, perdón? no, los ejemplos que nos pusiste sí. eran todos centrados en la marcha. Supongo que tenéis dispositivos también para extremidades superiores. Pues ahí se nos está un poco resistiendo, porque llevamos muchos años precisamente con esa búsqueda y como trabajamos con pediatría, no es tan fácil encontrar sistemas robóticos de extremidad superior adaptables a todos nuestros pacientes. Y llevamos años buscando y estamos intentando a ver si los encontramos, pero lo que vale por una cosa no vale para otra y daros cuenta que al tener tanta versatilidad nosotros tenemos que adaptarnos a los pacientes que tenemos. Entonces ahí estamos en la búsqueda, seguimos a por ello, hay muchas cosas muy buenas, pero en nuestro caso particular nos es complejo el poder adaptarlo a todos nuestros pacientes y por lo tanto ahí ponemos un poco el freno para decir hasta aquí podemos llegar para nuestros pacientes, no quiere decir que no funcione. No, claro. ¿Había alguna pregunta más por ahí? Carmen, luego doctor Fink. Vale. Okay, bueno. Pasa el micro, sí, gracias. Gracias. No, Queremos dos cosas. Queremos que caminar sea más útil, que permite a una persona ir de A a B más fácilmente. También queremos que la mecánica de caminar sea más normal, la mecánica más normal, que las articulaciones mantengan saludables, the joints, más saludables. ¿Cómo abordar estos dos objetivos diferentes? A ver si me he enterado bien. Los joints, ¿me he enterado? Los objetivos son, por una parte, el rango de desplazamiento, ¿no?, que queremos llegar del punto A al punto B. Con El rango de movimiento, hacerlo. sí, eso sí lo he entendido. Y por otra parte, queremos conseguir una biomecánica lo más fisiológica posible y cuidar las articulaciones. Sí. ¿Cómo se conjugan los dos objetivos? Pues con todos estos dispositivos nos lo da el propio dispositivo en sí. El propio dispositivo nos da opción de regular esos rangos articulares para trabajar en la biomecánica y que la biomecánica trabaje en la musculatura. Por lo tanto, conseguir que esa musculatura adapte mejor y, por lo tanto, haga que esas articulaciones estén menos limitadas. Pero bien es cierto que creo que es un punto interesante el decir que no solamente trabajamos con los sistemas robóticos por marcha como tal, también es por movilización, por trabajar esos rangos articulares en pacientes niveles 5, es decir, en pacientes que no tienen como objetivo la marcha, pero sí que gracias a esa movilización evitamos esos rangos de movimiento que sean
que se anquilosen, ¿no? Que se queden espásticos y queden en unos rangos muy reducidos, y además damos opción en esa biomecánica, esa alineación, demos trabajo a nivel axial, es decir, a nivel superior, que en los niveles 5 es precisamente nuestro objetivo, no la marcha, como es lógico. Carmen, última pregunta y luego cambiamos ya de mesa. Bueno, muchas gracias. Yo tengo dos preguntas. Una es si tenéis algún estudio de resultados, el beneficio emocional y funcional. Bueno, el emocional sobre todo está clarísimo. El funcional supongo que también, pero si habéis hecho algún análisis de resultados. Y por otro lado, que no es una pregunta, ¿no? Es una reflexión. Entendemos que el acceso a este tipo de tratamientos es muy limitado porque en general, por lo menos yo por lo que veo en Galicia, porque al final tu condición económica, tu capacidad económica va a limitar el que tú puedas acceder a este tratamiento o no. Correcto. Gracias. Porque, ¿cuánto cuesta un tratamiento de este tipo? A eso iba. Pues, Tu segunda pregunta. dependiendo del sistema, pero normalmente son rangos de unos 50 euros la hora, cosa que considero que tampoco es excesivo, pero sí que es cierto que hay... Depende para quién. Claro, por supuesto, pero sí que lo que hablábamos antes, ¿no? Y lo hablamos en la comida con el doctor y le decíamos y con la compañera fisioterapeuta, que ya cada vez hay más centros públicos y a nosotros nos llena de satisfacción. Nosotros no pretendemos copar a los pacientes, hay muchos pacientes y es necesario que estén en muchos sitios, pero yo creo que visionándolo desde centros como el nuestro, hacen que también se tome partido desde las instituciones públicas para que observen que esto es necesario. Y precisamente tenemos la suerte de poder colaborar con el Hospital de Parapléjicos de Toledo, que tenían 2 locomats, pero no tenían el pediátrico. Y ahora, como nos mandaban a sus pacientes pediátricos a Nipace por esa colaboración que teníamos a nivel burocrático, ahora han conseguido un locomat allí. Por lo tanto, pues bueno, eso es un aplauso también para ellos, ¿no? Y esa reflexión que se hacía finalmente, pues como al final va teniendo, yo creo, más cabida, y que yo creo que esa cabeza que yo tengo de verlo en un futuro próximo, yo estoy segura que dentro de poco lo veremos, seguro. Totalmente de acuerdo, y además entiendo los precios. Claro. Al final nosotros somos una fundación que es privada, claro, y tenemos que sustentarnos aunque nos den ayudas. Vamos siempre un poco irá de forma exponencial, como todo lo tecnológico, ¿no? En poco tiempo se irán, hay más competición y se va a... Lo estamos viendo. Bueno. Última, María Jesús, venga. El tratamiento en sí, bueno, eso es para toda la vida. ¿Tienes que hacerlo continuamente o va a tener un periodo? Es que depende de cada paciente. Estandarizar me parece un poco complejo. Por eso evaluamos al paciente, vemos el momento evolutivo en el que está, y si a lo mejor no es el momento evolutivo en el que tiene que utilizar estas cosas o tiene que venir a Nipace, se lo decimos, no es el momento. Vamos a hacer esto o lo otro para poder tener mejores resultados para ellos, no para nosotros, claro. Está claro, es como si lo preguntas con respecto a cualquier otro tratamiento, ¿no? Y también va a ser muy variable y fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Maite, ha estado realmente muy, muy interesante. Y, perdón, ¿qué? Sí, un comentario. Venga, a ver si es muy breve. Venga. Bueno, es que no quería dejar pasar el momento. Nosotros tenemos un hijo con paraparesia espástica y ha sido una sorpresa para nosotros pues que haya estado aquí la Fundación Nipace. Entonces, sí, por aportar un poco nuestra experiencia, ¿no? Me daba un poco de reparo, no sabía si intervenir o no. O sea, nuestro hijo Alberto, que tiene ahora 21 años, pues lleva yendo, no sé, has dicho, pues a lo mejor 15 años, ¿no? En un principio su diagnóstico era parálisis cerebral, después cambió a paraparesia espástica. Y bueno, pues sus primeros pasos solo los dio con 6 años en la Fundación Nipace, y con 21 años sigue yendo a hacer una terapia intensiva pues con estos tratamientos combinados, y siempre hay un avance, siempre hay un avance. Es verdad que es costoso, que nos supone siempre pues para los padres, pero con 21 años sigue yendo, no queremos dejarlo porque es lo que más le aporta, y ahora ya va solo, va en coche, ¿verdad? Y va solo. Y bueno, pues queremos también que sirva para agradecer el trabajo que hacen, que es espectacular. Pues qué bien, pues muchísimas gracias, ¿no? Yo creo que por este testimonio.